Actividad 6, tercera fase, informe final. Integrantes del grupo de trabajo: Juliet Carolina Oyola, Marlene Hasblady Garzón y Valentina Marín. El tema seleccionado por nosotras fue la violencia de género. Pero antes de profundizar en el tema, es importante hacer una breve introducción acerca de lo que vamos a hablar. Dicho esto, como introducción tenemos que la violencia de género en la actualidad es uno de los factores que más ha puesto en alerta a la sociedad debido al incremento de casos que se ha dado o que se ha presentado en los últimos años. A lo largo de la historia ha existido tanto en el contexto público como en el contexto privado la violencia de género, ya que el género forma parte de una realidad que es subjetiva, ya sea percibido y contextualizado según la realidad de cada persona, ya sea hombre o mujer según su perspectiva y según su realidad. A través de los años se ha tratado de establecer un tema de igualdad entre los hombres y entre las mujeres, sin que la mujer se vea como el objeto colonizador del hombre, ya sea por su cuerpo o por sus creencias religiosas. ¿Sí? Dado que desde que estamos pequeños, desde que somos niños, nos han inculcado de generación en generación el machismo y donde se ha visto un actuar normal por parte del hombre de estos comportamientos machistas, y dado que la mujer era quien debía estar en su casa, criar a sus hijos y someterse a lo que dijera el hombre. Y siempre la mujer ha sido vista como un objeto sexual del género masculino. ¿Sí? Este campo de la violencia del género es un campo demasiado extenso, pues cada vez se abordan temas nuevos y diferentes que los anclan al género, a la violencia de género. En la actualidad las mujeres se han cansado de condicionarse al hombre y debido a esto ha existido la violencia también hacia el hombre. En la actualidad también ellos han sido víctimas y muchos de ellos han sido abusados por parte de mujeres, donde ellas en esta generación piden igualdad y se ha iniciado una competencia también a nivel laboral, tanto en la casa y a nivel social, donde se debutan el primer puesto o quién es el más fuerte, llevándolo en la actualidad a fomentar la violencia. En este también abordaremos el tema psicológico, abordaremos diferentes posturas, hablaremos de los hogares, cómo se han venido condicionando a lo largo de los años por parte de los padres, ya que la violencia se va dando desde las propias creencias en cómo fueron inculcados desde su infancia, ¿sí? Ya que debemos ser conscientes que la crianza que le demos a nuestros hijos, esto los forjarán en el futuro. El maltrato, la violencia intrafamiliar, todos estos son aspectos que pueden desencadenar en homicidios, también el manejo inadecuado de los sentimientos y el estar bajo algún tipo de sustancia psicoactiva conlleva a cometer actos inapropiados, dejando destrozos, resultados y múltiples factores de riesgo. Para concluir, en este trabajo abordaremos también temas como conceptos, violencia, características, las formas de violencia, los perfiles de los maltratadores, los mitos, las falsas creencias, las falsas creencias de violencia, cómo evitar este tipo de situaciones, qué personas son las que más están expuestas a la violencia de género, entre otras. La idea principal es abordar varios aspectos de este tema que año tras año han llegado a hogares y ha dejado muchas víctimas a nivel mundial. La situación problemática de la violencia de género. Hemos observado que la población masculina como la femenina es vulnerable a cualquier tipo de violencia, y en medio de las investigaciones realizadas se ha encontrado que la mayoría de los problemas son intrafamiliares, dando el género femenino como el más afectado por daños físicos y psicológicos por parte de su pareja.
y el nivel de maltrato en la mujer ha incrementado entre las familias a través de los años. Pues en este contexto social se han generado muertes por la negación de la sociedad de la ayuda psicológica y la aceptación u reconocimiento del contexto familiar en el que se encuentra. Los factores que se ven involucrados en la violencia de género son tanto los económicos como los culturales y los sociales. Basados en informes, se han encontrado que la violencia de género se ha incrementado un 6% entre el 2023 y lo que llevamos del presente año 2024, donde han ocurrido homicidios y un gran porcentaje de violencia física, otro por violencia sexual y maltrato psicológico. La población femenina es la más afectada y tiene entre 18 y 59 años, representando así el 88% de casos de feminicidio en Colombia durante el año 2023 y durante el año 2024 se han reportado más de 21 mujeres, las cuales fueron víctimas de feminicidio en lo que va ocurrido el año, y se ha presentado 84 alertas derivadas por variaciones realizadas por medicina legal, por la violencia o por la pareja o maltrato intrafamiliar. En el año 2023 se presentaron 848 alertas de feminicidio. Se establece que parte de esos feminicidios han sido públicos, donde las personas han sido espectadoras, y estos desgarradores sucesos realizados en plena vía pública y de manera brutal, llamados crímenes pasionales. La mayoría de estos agresores se les relaciona un caso de psicopatía o se le etiqueta alguna enfermedad mental, lo cual lo utilizan como medio de justificación para explicar el por qué indujeron a realizar cualquier tipo de feminicidio. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Valentina Marín. Yo voy a hablar sobre la violencia de género en el contexto contemporáneo. Tenemos un artículo de violencia de género que es una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos. Este artículo en el mundo de la ONU del 17 de junio del 2023 nos habla que la violencia de género se define como un acto que causa daño. Este contexto pues es algo que ha tenido un alto porcentaje en los últimos años, y nos encontramos en este momento pues como abordando diversas situaciones en una dimensión actual pues como muy agresiva, y este influye en ciertas características. Entre ellas se define entre cualquier acto de daño físico, psicológico, sexual, violencia económica, violencia espiritual, etcétera. Este campo en los últimos años pues hemos tenido un volumen y una tasa de crecimiento muy significativa, y es algo que nos encontramos abarcando en el mundo actual, porque pues parte de ello, la violencia de género ha sido mucho más profunda en la mujer. Esto ha afectado mucho en los hogares colombianos, eh, donde la mujer ha sido acosada de una manera invaluable del parte del género masculino. En el año 1979, las Naciones Unidas consiguieron la aprobación de la Convención sobre toda la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Sin embargo, este sigue siendo un problema a nivel mundial, ya que cada vez sigue incrementando la violación de estos derechos. La igualdad de género se incorporó al derecho internacional de los derechos humanos mediante la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuando fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Durante todos estos años, a pesar de las encuestas, las indagaciones y las entrevistas que se han realizado, que han sido solicitadas, se ha podido llegar a la conclusión
de por qué las mujeres no abandonan a sus parejas cuando sufren violencia de género. Esto resulta pues algo realmente interesante y nos lleva a un sin múltiple de interrogantes del origen del maltrato, de la no aceptación al finalizar las relaciones, que en su mayoría muchos de estos problemas influyen por eso, porque el género masculino no acepta que la mujer termine su relación, que dé por terminado este ciclo y entran en una etapa de abnegación total. También por miedo, por recursos económicos y emocionales, eh, y la inseguridad, la inseguridad que maneja la mujer en cierto determinado punto para su libertad y sus tomas de decisiones. Bueno, voy a continuar hablando sobre el impacto de la violencia de género. Me presento, mi nombre es Marley Garzón. Entre la violencia de género podemos observar que esto atenta contra los derechos humanos y la dignidad de las personas, ya que pues estamos viendo un impacto profundo y multidimensionales en la sociedad. Desde las perspectivas sistemáticas podemos ya ver cómo analizar estos impactos considerando las diferentes fuerzas que componen el sistema social. Entre ellas, pues podemos ver que está el impacto que se puede ver en el individuo, salud mental, salud física, aislamiento social, deterioro de la calidad de la vida. Podemos ver también los impactos que pueden llegar a ver dentro de su familia, desestabilidad familiar, reproducción de patrones violentos, dificultades en el desarrollo infantil, impactos en la comunidad, disminución de cohesión social, aumento de los costos sociales, pérdida de la productividad. En el impacto social podemos ver desigualdad de géneros, violación de los derechos humanos, obstáculos para el desarrollo. Entonces, pues, dentro de estos enfoques sistemáticos se puede mitigar que los impactos son un enfoque sistemático para abordar la violencia de género, requiriendo una intervención integral que en esto considere que es múltiples impactos y de tal como las diferentes esferas del sistema social. Listo, continuando con el tema, en un enfoque sistemático vamos a abordar como tal la violencia entre un género que requiere una intervención integral que considere sus múltiples impactos y las diferentes esferas del sistema social. Estrategias claves, prevención de primaria, esto que como tal implementaría un programa de educación y sensibilización para promover la igualdad de género, el respeto mutuo y la resolución de la violencia, conflictos desde la infancia. Atención a las víctimas. Esto brindaría como tal un apoyo psicológico, jurídico y social a las víctimas de la violencia, garantizando su acceso a la justicia y a la reparación de daños. Fortalecimiento del marco legal, como tal implementaría las leyes, las políticas que sancionan la violencia de género y esto tal como tal protege los derechos de las víctimas. También está protección cultural, como tal esto promueve la cultura y el respeto hacia las mujeres y la no discriminación a través de las campañas de sensibilización y cambios de currículos de la educación.